Engrandece mi alma al Señor, porque me permite llegar hasta vosotros, hermanos del estado de Oaxaca. En mi corazón se desborda la alegría espiritual que hace que mis labios se abran para saludarles y decirles: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, la paz de Dios repose en vuestros corazones y la gracia de Jesucristo abra vuestros ojos espirituales para contemplar las riquezas que Dios tiene para vosotros. Hermanos de Oaxaca, heme aquí, guiado por el Señor, y estoy seguro, visitado también por vuestras oraciones. He llegado hasta este lugar por la inspiración y por la dirección divina. Y en el nombre del Señor Jesucristo, pregunto a todos mis hermanos de este hermoso estado de Oaxaca: ¿cómo están, iglesia de Oaxaca? ¿Cómo se encuentra vuestra fe? ¿Se sentían solos? ¿Querían ver mi rostro? Dios me ha mandado para consuelo de vosotros, y yo también deseaba ver vuestros rostros y decirles: no estáis solos, bendito sea nuestro Dios. También mi corazón ardía de alegría, y ahora, de una forma simbólica, yo ahora también extiendo mis brazos para abarcarlos en la gracia de mi Señor Jesucristo, que me ha mandado a cada uno de vosotros. En la segunda etapa de mi gira universal, que se desarrolla por el sur de la República Mexicana, habiendo visitado a la iglesia de Chiapas, Veracruz, y ahora de este bello estado de Oaxaca, puedo decir que me encuentro como el amado del Cantar de los Cantares, cuando contemplaba a su amada, que para su hermano Nazón es la iglesia del Señor que estoy mirando en este momento, y por lo cual exclamo: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y al mirar la hermosura que Dios les ha dado, yo mismo respondo: eres tú, iglesia del Señor, amada esposa de Jesucristo. Y añado: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma de nuestro Señor, la perfecta mía, es la única. La vieron las doncellas y te han llamado bienaventurada, las reinas y las concubinas, y te han alabado. Fue enseñanza de mi padre, el apóstol Samuel Joaquín Flores, que al encontrarnos en medio de la tristeza y también de la alegría, en todo tiempo, hermanos, diéramos la gloria a nuestro Dios. De la misma forma, su hermano Nazón también te ha invitado para que adoremos a Jesucristo, porque nos permite este glorioso encuentro, porque nos permite estar unidos todos en amor, porque me permite mirar sus promesas cumplidas, y porque veo la gloria que Dios le ha dado también a su iglesia. Por estas razones, antes de traer a vosotros un consejo espiritual, yo te invito que adoremos a nuestro Señor Jesucristo, y lo hagamos con una hermosa alabanza, la alabanza número 263 de nuestros himnarios, que a la letra dice: Hosana al Rey de la Gloria. Tu grandeza no cabe en tu gloria, ni en los cielos,
ni en los mares, ni en la tierra, ni en tu gloria. Hosana al Rey de la gloria. Tú eres la lluvia temprana. Tú, Señor, has sido nuestra alegría. Hosana, Hosana, Hosana. Entonemos nuestra alabanza con alegría en el nombre de Cristo Jesús. Hosana al Rey de... Sí, hermanos, el motivo principal es que el Señor no dejó sola a su iglesia. No quedamos desamparados ni a la deriva, por lo cual al llegar hasta vosotros el Señor me inspira para hacer esta pregunta obligada. Hermanos de Oaxaca, la elección apostólica como un manto santo ha cubierto también a esta santa iglesia. Habéis conocido, más que conocido, habéis reconocido y habéis recibido al que Dios ha elegido. Puedo decir entonces hoy con toda seguridad, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y es que el sello y la confirmación de mi apostolado sois vosotros en Cristo Jesús. Y si yo lo digo, tú también lo has de proclamar, tú también lo has de decir. Hermanos y compañeros de Oaxaca, trabajadores en la obra espiritual, hoy nos alegramos en gran manera en el cumplimiento de las promesas del Señor, pues a nosotros, a diferencia de aquellos antiguos, el cual, hermanos, lo menciona Hebreos 11:13, no nos tocó mirar de lejos esas promesas. Tampoco nos dejó el Señor que solamente las saludáramos o las contempláramos y nos quedáramos sin recibir lo prometido. Porque os doy testimonio que donde quiera que su hermano Nazón Joaquín se ha levantado, ya sea en Sudamérica, en Estados Unidos o aquí en la República Mexicana, la iglesia como un solo cuerpo, como un solo hombre, se ha manifestado diciendo: creemos que Dios le ha levantado para consuelo de la iglesia en esta nueva era. Gloria a Dios por sus promesas cumplidas. Hoy entendemos que es fiel el que prometió y nos permite ver cumplidas estas palabras. Tome asiento la iglesia del Señor y permíteme que también en esta labor y trabajo que Dios me ha encomendado, te deje un consejo, una palabra que edifique y fortalezca tu fe y a la vez también de invitación para la obra del Señor. No pensemos, hermanos, en este reencuentro que Dios nos ha permitido y que nos hemos, hermanos, encontrado no como dos desconocidos, no, porque es verdad que en lo físico, hermanos, no nos conocíamos personalmente. Ayer, hermanos, mi hermano me platicaba que yendo en una plaza, hermanos, fueron a comer ahí en su lugar. Y me platicaba que ahí había una hermana que se le quedaba viendo, como diciendo, ¿será o no será? De los familiares del siervo de Dios. Por ahí ya se acercaban y saludaban a mi hermano. Yo le decía, es que físicamente los hermanos no nos identifican todavía bien. Yo viví hace 9 meses, un año más o menos, a esta hermosa ciudad. Le estaba arreglando un lugarcito de descanso a mi padre, al apóstol Samuel Joaquín Flores. Y pues arreglándoselo de un estilo pues oaxaqueño, pues venía a buscar los elementos, las piedras, hermanos, los adornos, los muebles típicos de esta región. Me decía mi hermano, es que hay mucha gente dentro de esa plaza, unos venden raspados, otros venden diferentes cositas, pero aquí está lleno de hermanos alrededor de esta plaza principal. Yo le decía, yo vine también hace 9 meses, hace un año, venía con algunos compañeros, el hermano Nicolás Menchaca, Josué Mora, el hermano Octavio Herrera, que aunque son también ministros, y caminé por toda la placita, y nos comimos una nieve, decía, y nadie me reconoció.
Y nadie me se acercó a saludarme, a decirme, hermano Nazón, ¿es usted? No, porque a veces en lo humano pasamos desapercibidos. Ahora yo vengo a este lugar y veo un hermoso recibimiento. En lo físico, tú no me conocías, iglesia del Señor, pero ahora por la fe que Dios ha puesto en tu corazón, por la hora perfecta, ahora me ves y te alegras, y ahora yo te veo y me alegro. Y dices, Él es mi Padre en la fe. Y yo digo, ellos son mis hijos en la fe. Y nos alegramos cuando nos vemos y nos estrechamos en un abrazo espiritual, porque ya somos y estamos unidos en Cristo Jesús. Pero no pensemos que todos los que oyen hablar de la elección y la obra de Dios que se hizo en vosotros aquel día 14 de diciembre, se alegran y dan gloria a Dios por ello. Hay quienes no han reconocido esta obra. Hay quienes, hermanos, no han deseado aceptar la voluntad de Dios. Aquellos que todavía creen que por alguna comprensión espiritual, que no quiere decir que sean doctos, no, sino que esa idea que se les mete en su mente y creyéndose ser doctos, se hacen fatuos, necios, quieren obligar a Dios, sujetar a Dios a su voluntad, a sus pensamientos, a sus gustos, a lo que ellos creen y a lo que ellos quieren que sea, olvidando que la iglesia de Dios es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Ignorando y olvidando que es Dios, que en su iglesia es el que va determinando las cosas que deben de pasar, cómo deben de pasar, cuándo deben de pasar y con quién deben de pasar en su sola y única potestad. Y así, como en Antioquía, al presentarse el apóstol Pablo ante ellos, ante aquellos gentiles, y se manifestaba, hermanos, manifestándoles a ellos lo que Dios había hecho de él, y les dice, porque así nos ha puesto el Señor, diciendo, te he puesto para que seas luz a los gentiles y para que traigas salvación hasta los confines de la tierra. Dice la palabra del Señor que cuando lo oyeron aquellos que estaban ordenados para vida eterna, se alegraban en grande manera. Y yo te pregunto, iglesia de Oaxaca, ¿se alegraron todos los que lo oyeron? ¿Todos los que estaban presentes se alegraron? No, únicamente ¿quién? Los que estaban ordenados para vida eterna son los que brincaban de alegría, los que saltaban de alegría, los que decían Hosana, Hosana. Y las manifestaciones de ellos eran semejantes a las que tú estabas hace un momento haciendo, porque se estaba cumpliendo en ellos la bendición de sentirse abarcados en la gracia de Dios. Hubieron más quienes oyeron, hubieron más quienes escucharon, hermano, quienes escucharon al apóstol Pablo. Hubo quien decía, ¿y por qué gritan estos locos? ¿Y por qué se alegran estos? Si lo que está diciendo a mí no me causa ninguna exaltación o excitación o alegría. Ese hombre es un predicador. Hubo quien menospreció, sí, pero los que estaban ordenados para vida eterna no podían callar, hermanos. No podían ignorar la alegría que sentían en su alma, en su corazón, al sentirse abarcados en esta hermosa gracia. Así que entendamos que nunca vamos a ser el 100%. Esto no quiere decir que somos una iglesia imperfecta. ¿Me doy a entender, hermanos? Es que nunca van a lograr ser el 100%. No, al contrario. Esto nos da la razón de que somos la iglesia de Cristo. Porque así como el tiempo del Señor Jesucristo, no creyeron en Él. Y yo pregunto a la iglesia, oyes, ¿y los fariseos? ¿Y los saduceos?
y aquellos maestros y aquellos doctos y los sacerdotes de aquella época no vieron las maravillas que hacía el Señor, no vieron sus milagros, no veían, hermanos, las señas que el Señor Jesucristo obraba y hacía. Sin embargo, a pesar de que lo veían, ellos seguían demandando señal. Y el Señor con tristeza decía: ¿ya vieron? La generación ¿qué? Adúltera, perversa, maligna, la que nunca está de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. La generación que quiere sujetar a Dios a su torpe voluntad, y que ellos creen que Dios se va a doblegar a lo que ellos quieren. Y cuando se dan cuenta que Dios no se doblega a lo que ellos quieren, entonces empiezan a blasfemar de las autoridades superiores, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Danos señal, respóndenos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Decía: pues tanto tiempo que he estado entre vosotros, me pedí señal, pues no vieron que levanté al cojo, no vieron que sané al leproso, no vieron que resucité al muerto, no han visto que a los pobres se les es anunciado el reino de los cielos. ¿Queréis más señales? Porque las señales que pedían eran las señales que ellos querían, como ellos querían y cuando ellos querían. Pero el Señor no estaba sujeto a sus berrinches ni caprichos. El Señor venía a hacer la voluntad del que lo había mandado, no para sujetarse a esos corazones que, aunque se sentían doctos, querían que hiciera lo que ellos querían. No, a ellos no nos interesa, no nos importa. El Señor, nuestro Dios, mandó a su Hijo para abarcar a un pueblo dentro de una hermosa gracia y de una adopción. Y en el tiempo de los apóstoles también creyó el 100% de los que fueron llamados. No, también hubieron quien se opuso, también hubieron quienes estuvieron en contra de ellos, que conociéndolos como hombres, veían en ellos muchos, pero muchos, hermanos, errores, veían en ellos muchas deficiencias, veían en ellos muchas cosas que según al ojo humano ellos querían resaltar para minimizar ese ministerio. Pero para los que estaban ordenados para la vida eterna, tan solo esperaban, hermanos, tocar también los mantos de los apóstoles. Esperaban que su sombra pasara sobre de ellos y la gracia de Dios se manifestaba en aquellos que estaban ordenados. ¿Para qué cosa? Para vida eterna, no para todos los que lo oían, no, únicamente para los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso, hermanos, hoy, por lo tanto, desde este lugar de Oaxaca, repito la bendición que Dios para su pueblo que está sentado en 50 naciones, la cual el Señor me ha mandado para que venga a vosotros. Sí, y yo sé que entre vosotros hay hermanos del tiempo del hermano Aarón Joaquín. Oye, iglesia del Señor, tú, hermano antiguo, ¿verdad que te alegraste en el tiempo del hermano Aarón? Pero el Señor lo quiso recoger y quiso levantar a nuestro hermano Samuel. Y te pregunto a ti, hermano, que conociste al hermano Aarón, ¿te alegraste y te gozaste también en el ministerio del hermano Samuel? Porque reconociste que el que fue con nuestro hermano, el que hizo para con nuestro hermano Aarón, lo hizo también para con nuestro hermano Samuel. Porque no le pusiste requisitos a Dios, porque no le pusiste, hermanos, gustos a Dios. Tiene que hacer así, como yo quiero, como yo pienso, como yo creo, como yo quiero establecer. No, hermanos, tú dijiste al Señor: barro en tus manos. Y Dios recogió a nuestro hermano Aarón y levantó a nuestro hermano Samuel. Y qué felices fuimos, ¿verdad, hermanos? En la administración de nuestro hermano Samuel, la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo consuelo, el mismo cobijo
que sentiste con nuestro hermano Samuel, hoy fue voluntad de Dios recoger a nuestro hermano Samuel. Y yo veo a una iglesia no confundida, no, hermanos. Yo veo una iglesia no extraviada. Yo veo una iglesia no que está, aceptaremos al hermano Nazón o no lo aceptaremos, no. Yo veo una iglesia confirmada en la fe que Cristo nuestro Señor ha puesto en tu corazón. Porque esta obra no la hizo Dios. Y yo sé que has escuchado, y yo sé que te han dicho algunos cuantos que no es verdad, pero tú les has dicho, no me interesa tu opinión, yo vengo a ser barro en las manos de Dios. Y lo que Dios hace en su iglesia, yo me alegro en grande manera, como aquellos de Antioquía, cuando oían al apóstol Pablo. Porque también en el tiempo el hermano Aarón, todos creyeron en él. No hubo inclusive quien hasta se rebeló en contra de él. Y le dividieron la iglesia. Y dijeron, es que Dios dejó ya de estar en usted. Usted se ha carnalizado. Usted se ha materializado. Usted ya permite que le lleven algún regalito, algunas florecitas. Y usa su corbatita. Y eso ya es vanidad. Y usted dejó de usarlo el Espíritu de Dios. Y se retiraron. Y yo pregunto, ¿y dónde quedaron los que se retiraron? Ahí están, abandonados, divididos, confusos, deseando, sí, hermanos, colgarse de la historia de la iglesia del hermano Aarón, para también ellos sentirse con esa importancia. Y creyeron todos en el hermano Samuel. También hubieron quien lo despreció, también hubo quien lo criticó, también hubo quien lo juzgaba, también hubo quien, hermano, realzando el ministerio del hermano Aarón, trataba de minimizarlo. Pero el 99.99 sí creyó en nuestro hermano Samuel. Y nos gozamos, hermanos, en esta elección. Así es que hoy también, hermanos, podemos decir, es que al no ser el 100%, quiere decir que Dios nunca va a hacer una obra perfecta. La obra perfecta no se hace en las cantidades. La obra perfecta se hace en los corazones. Y yo te pregunto, a ti, hermano, a la gran mayoría, y por lo que estoy viendo, no la gran mayoría, a todo el estado de Oaxaca, los cuales Dios ha abarcado para esta salvación. Yo te pregunto a ti, ¿la obra Dios la hizo también en tu corazón? Entonces déjame expresar estas palabras. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos se han extendido, como huertos junto al río. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Permíteme, iglesia del Señor, entonces empezar con mi tema, con mi consejo que yo quiero dejarte en este día, el cual yo, hermanos, titulo en el día de hoy a mi tema, la responsabilidad de la iglesia del Señor. ¿Cómo se llama nuestro tema? He comunicado a la Iglesia Universal, y vosotros lo habéis visto, la inmensa alegría que hay en mi corazón al estar al frente del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, no porque mi corazón no se alegre, no. Dios sabe, hermanos, que siendo yo el último de todos vosotros, siendo yo, hermanos, todavía el más ignorante de todos mis compañeros, pues reconozco en muchos de ellos su consagración, su dedicación, su capacidad, sus dones. Dios tuvo, hermanos, en su gracia, levantarme para este ministerio. No fue votación, no fue por capacidad, no fue por dones, no fue por hermosura física, no, hermanos, porque Dios no se agrada de ninguna de esas cosas. Es porque Dios, hermanos, ya me había apartado desde antes de la fundación del mundo.
Y yo, siendo el más pequeño de todos ellos, me pone en esta bendición. Así es que soy yo el más contento, el más alegre. Y cuando yo entro a los diferentes lugares donde me he presentado y donde he estado con la iglesia, mi corazón también se llena de alegría al ver la obra, hermanos, hecha en sus corazones y cómo me reciben. Y en cada uno de los lugares que he estado, como en este lugar, salgo diciendo las mismas palabras: me recibisteis como a un ángel de Dios. ¿Qué digo? Como a un ángel. Me recibisteis como al mismo Cristo. Porque en su representación está su hermano en este lugar. Pero no quiero, hermanos, que mis palabras a vosotros fueran solamente como las de un cantor de amores, al que se le escucha con atención y hasta con emoción, pero su palabra no se pone por obra, sino que deseo que mi palabra a vosotros sea como la espada de doble filo, que penetre hasta partir vuestros corazones y produzca un compromiso y un actuar en la iglesia del Señor. Por lo tanto, mi palabra, que no es local ni regional, sino que se convierte en una palabra universal, porque por medio de la tecnología, hermanos, la iglesia universal va a escuchar esta palabra, hermanos. Conlleve, hermanos, dos objetivos. El primero, fortalecer vuestra fe en la obra de Dios. Y el segundo, invitarles a unirse en la encomienda que Dios me ha dado. Por eso quiero recordar aquellas palabras que aquel hombre de Dios, hermanos, llamado Josafat, mencionaba como ánimo, pero también como seguridad ante la batalla, hermanos, al pueblo de Israel. Y que lo deja marcado, no lo vamos a leer, solamente lo voy a dar como referencia en la segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, y se para ante el pueblo y alzando la voz, hermanos, empieza a decirle al pueblo del Señor: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El conocimiento de Dios siempre trae prosperidad. Y ese conocimiento que se produce por el oír de la palabra de Dios engendra fe. Pero la fe viva, la fe de Dios, la fe que es para salvación, la fe que sirve para creer en el que Dios ha enviado. Y una vez que creemos en los enviados de Dios, llega entonces la prosperidad. Creer a los siervos de Dios es obedecer también sus palabras. ¿Sí, hermano? Porque no nada más es decir, yo creo con palabras y ya. No, creer es ¿qué? Creer es obedecer. Nadie puede decir yo creo sin poner por obra los mandamientos del Señor. Creer es seguir el ejemplo de los siervos de Dios. Creer es imitar la fe de los enviados de Dios. Y quiero tomar para vuestra edificación el ejemplo, hermanos, de Josué y los hijos de Israel. Yo quiero que con calma leamos una porción que, aunque un poco larga, pero nos va a servir también como un ejemplo. Pues sabemos, y a mí me gusta siempre, hermanos, tomar la historia de Israel, porque la historia de Israel refleja lo que hoy nosotros estamos viviendo. Pues para eso la vivieron, para hacer un bosquejo, ¿sí, hermanos? De lo real y verdadero que ahora tú y yo estamos aquí, hermanos, viviendo. Yo invito al hermano Padilla para que nos lea en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17. Lo invito a que lo lea pausado, claro, hermanos, y que nosotros, aunque es largo el pasaje, lo recordemos, porque de ahí, de ese ejemplo, yo quiero partir el consejo que yo traigo para vuestros corazones. Tome su libertad nuestro hermano y Dios le bendiga.
para la honra y la gloria del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Amén. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco, para la honra y la gloria del Señor. El contexto de este maravilloso evento señala que Moisés recientemente había dejado de existir, y Josué recibió la orden de Dios: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, según lo marca Josué 1:1 y 2.
Quiere decir, con este texto que su hermano ha querido, hermanos, que el hermano leyera, que vamos a encontrar, hermanos, diferentes puntos que tenemos que ir comprendiendo. ¿Por qué pasar el Jordán? ¿Qué significado, hermanos, tenía para Dios y quería dejarles a Israel que entendieran lo que era pasar el Jordán? Porque aquel río, hermanos, que dividía aquellos lugares donde ellos habían estado esclavos y donde habían transcurrido durante 40 años una peregrinación, dividía, hermanos, la tierra donde Dios les había prometido, hermanos, iba a ser, hermanos, de bendición. O sea, porque aquel río representaba el fin o el límite de una tierra en la que habían peregrinado y habían vivido como esclavos, pero también representaba el origen o principio de una tierra prometida, y por lo tanto el cumplimiento de las promesas de Dios de que a ellos les daría una tierra que fluía leche y miel. Pero pasar el Jordán implicaban dos dificultades muy grandes. La primera, dice el Espíritu de Dios, una conducta, hermanos, podemos decir, pues un poquito o con cierto punto religiosa, ¿verdad? Riesgosa, no solo por el caudal, sino que dice la palabra del Señor que el río llevaba una corriente muy fuerte, la cual, hermano, representaba un riesgo para Israel. Pues tú sabes que cuando pasamos un río, ¿verdad?, pues la corriente nos lleva. Hace unos días, hermanos, estábamos allá en Chiapas. Los hermanos nos invitaron, hermanos, a visitar unas cascaditas que están por ahí. La corriente del río pues venía con cierta fuerza. Nosotros nos metíamos a refrescarnos en aquellas cascaditas, pero metiéndonos al río, tratando de acercarnos a las cascadas, la misma corriente nos impulsaba y no nos permitía que nos acercáramos a donde caían, hermanos, las cascadas, porque la corriente era un poco fuerte. Así es que dice la palabra del Señor que el Jordán traía, hermanos, una corriente tan fuerte que a veces hasta se desbordaba. Así es que implicaba, hermanos, un riesgo tan solo pasar el Jordán. Sí, hermanos. En segundo, aparte del riesgo de pasar el Jordán, también estaba, hermanos, la otra problemática que se encontraba al otro lado del río, que eran los moradores de aquellas tierras: el cananeo, el eteo, el ebeo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. Pueblos gigantescos, hermanos, pueblos poderosos, pueblos de moradores de gigantes, que, hermanos, pareciera ser que era imposible. Así que los peligros y las dificultades para empezar a poseer, hermanos, la tierra prometida eran grandes. No se iban a enfrentar a una promesa con toda la facilidad del mundo. No, hermanos. El Señor les hizo una promesa, pero quería el Señor que lucharan por conseguir y lograr, hermanos, aquella promesa que Dios les había de dar. Que no podía Dios nada más así dárselas porque sí. Pero Dios quería incluirlos en una gloria que Él estaba ya manifestando y que seguiría manifestando ante aquellos pueblos. ¿Cuál gloria? La gloria, hermanos, de destruir aquellas naciones. La gloria de que se iba a decir: ¿y quién fue el que peleó aquellas batallas? Podían decir: pues fue el Dios de los hebreos. Pero Dios quería incluir a su pueblo y que dijeran: el Dios de los hebreos los ayudó, y este pueblo con su Dios es un pueblo poderoso, es un pueblo fuerte, es un pueblo que rompe los ejércitos de sus enemigos. Y así fue. Y así fue. Todos los pueblos le tenían miedo a Israel y decían: es que el Dios de los hebreos es un Dios fuerte. ¿Te acuerdas cuando, hermanos, Rahab la ramera le dijo a los espías estas palabras? Es que ya el corazón de todo este pueblo, ¿qué cosa? Ha desfallecido. Sabemos que su Dios los ha llevado de triunfo en triunfo y este pueblo ya está vencido de antemano.
Mientras que el pueblo cobarde se encontraba, hermanos, dudando del poder de Dios. Sí, porque dudaba, porque le reclamaba a Dios. ¿Cómo quieres que nos enfrentemos a esta gente? ¿Y qué gente es? Gente de gigante, que nosotros a su parecer venimos a ser como unas langostas. Para eso nos trajo el Señor, para que muramos delante de ellos. Era un pueblo de dura cerviz, un pueblo de duro corazón, que no habían visto tantas maravillas de parte de Dios, que no habían sido testigos de tantos milagros, que no habían presenciado, hermanos, Israel, el poder de nuestro Dios, desde el hecho de haberlos sacado de la esclavitud, con mano fuerte y brazo extendido. Y luego abre el Señor el mar para que Israel pase en seco y los libra, hermanos, del ejército de Faraón, el ejército más poderoso de aquella época, hermanos, del mundo entero. Un pueblo de esclavos que no sabía defenderse, que no sabía pelear, que no sabía más que vivir en esclavitud, pues por generaciones, durante 400 años, habían vivido ¿en qué cosa? En esa esclavitud, amedrentado, y viendo el Señor el miedo que había en ellos, el Señor les abre el mar. Algo muy natural, algo muy visto, que se ve muy continuamente en la naturaleza humana. No, algo grandioso. El hombre quiere poner sus explicaciones. Es un terremoto y es que un tsunami. No nos interesa lo que el hombre nos diga. Aquí estamos viendo que en el momento, en el día indicado, en el instante en que Israel necesitaba de esa ayuda, se abre el mar. El hombre no le quiere dar la gloria a Dios y dice: fue un tsunami, fue un terremoto, fue un evento natural increíble. Nosotros sabemos que era ese Dios poderoso, que iba obrando en favor de su pueblo y lo saca, hermanos, de aquel peligro de muerte. Y así lo lleva por el desierto durante 40 años, enfrentándose a pueblos, enfrentándose, hermanos, a ejércitos, y aquel pueblo que no sabía luchar, y aquel pueblo que no sabía pelear, y aquel pueblo que no sabía usar armas, porque únicamente era, hermanos, dedicado al trabajo. Era un pueblo que Dios lo llevaba de triunfo en triunfo. Todo eso no lo había visto Israel en esos 40 años. No había sido Israel testigo de esa grandeza que Dios había hecho en ellos durante estos 40 años. Y todavía, ¿cómo estaba Israel? Dudando, amedrentado, creyendo y pensando que por la cantidad de aquellos ejércitos, por su poder, por su grandeza, corrían el riesgo de que los desbarataran y los mataran. Qué duro fue para Dios, hermanos, tener que sembrar en ellos esa confianza. Por eso aquel hombre de Dios se levantaba y decía: hermanos, creed en Jehová vuestro Dios y vas a estar seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y claro, podría decir ellos: pero es que Moisés ya no está entre nosotros. Pero Dios le había dicho a Josué: hoy voy a empezar a engrandecerte delante de sus ojos, para que vean que así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa de Dios en sus siervos? Llevarlos de triunfo, en triunfo, hermanos, en triunfo. Así es que los peligros y las dificultades para empezar, hermanos, a poseer esa tierra prometida, sí es cierto, eran grandes. Tal vez podemos decir nosotros, imposibles hubieran sido para el hombre, para Israel. Pero recordemos que el Dios que dirigía a ese pueblo, hermanos, es el mismo Dios que nos dirige hoy a nosotros. El único Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios, hermanos, que hace de las cosas que no pueden ser, las hace posibles, para que el mundo vea que no hay Dios como nuestro Dios. Aún así, Dios le ordena a Josué: pasa el Jordán, aún con las tribulaciones, aún con el riesgo, aún con los
pero ¿cómo vamos a pasar? Ve el arroyo. No te preocupes, tú pasa. Y en cuanto empiecen a pasar ese río que llevaba esa corriente fuerte, que a veces hacía que hasta se desbocara, según lo que acabamos de leer, dice, se divide otra vez en dos, para que Israel, hermanos, sin ningún peligro, con esa confianza, pasara. Así estamos hoy en día, hermanos, ¿verdad? Llevando el arca del pacto por delante, el Señor hizo maravillas aquel día, porque dice la palabra de Dios en la palabra que dejó, hermanos, Josafat: creed a Jehová vuestro Dios. Creyeron el pueblo de Israel en Dios, hermanos. ¿Qué es creer en Dios? Ellos oyeron la voz de Dios que le dijo a Josué: tú vas a estar en lugar de Moisés. A ver, iglesia del Señor, el pueblo de Israel oyó la voz de Dios cuando le dijo a Josué: tú te vas a levantar en lugar de Moisés. ¿Cómo creyeron entonces en Josué? Porque Dios le dijo, ¿verdad? Hoy yo te voy a engrandecer. Hoy voy a empezar a prosperar lo que tú hagas. Hoy van a ver que así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo, y van a ser testigo que ese poder que yo manifestaba por medio de mi siervo Moisés, ahora también lo voy a manifestar por medio de ti. Y cuando se vio el pueblo en medio de aquel río, ¿y cómo vamos a pasar? Pues la misma manifestación que vieron sus padres allá, hermanos, en aquel mar, fue la misma que vieron ellos, hermanos, en aquel río. Y se abrió el río y pasó todo el pueblo en seco. Y luego venía, hermanos, ¿verdad?, esa palabra que se venía a cumplir: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. El pueblo de Dios creyó, pero creyó por medio de ¿quién, hermanos? Por medio de Josué, porque era Josué el que les iba diciendo lo que era la voluntad de nuestro Dios. Entonces creyeron al hombre al que Dios le dijo: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todo Israel, para que entiendan. ¿Para qué? ¿Para qué engrandece Dios a sus siervos? Para que sea visible a los ojos de todos ustedes. No solamente hace la obra Dios en vuestros corazones, sino que también empieza a cumplir las promesas que Él hace en nosotros, para que vuestros ojos también vean esos cumplimientos. Y aquel día vieron la gloria de Dios al abrirse frente a ellos el río Jordán, para que pasaran el pueblo escogido por Dios. Una vez que vieron aquella grande maravilla frente a ellos, Josué ordena que levanten 12 piedras a manera de un monumento conmemorativo, según lo dice Josué 4:8, para que cuando las nuevas generaciones preguntaran el significado de aquellas piedras, respondieran que las aguas se habían dividido para dar paso al arca de Jehová. Así, hermanos, yo trato de comparar aquella historia, aquel bosquejo, con lo que hoy estamos viviendo. Ese río, hermanos, fuerte, ese río caudaloso, ese río, hermanos, que trae una corriente que arrastra, hermanos, lo que se le ponga, lo que se meta dentro de él, hermanos, es este mundo que con sus atracciones, hermanos, quiere ¿qué cosa? Quiere arrastrarnos. Pero no vamos a tener temor. Créemelo, hermanos. Créemelo, hermano, de veras, hermana, créemelo. El Dios que levantó a mi padre Samuel es el Dios que me habló a mí y me dijo: yo, Nazón, tú no te preocupes, eres un hombre carnal, un hombre con miedo, con temores, porque esa fue mi palabra. Señor, yo no voy a hacer nada. ¿Cómo me voy a levantar yo a tu pueblo? No me van a recibir. El cuerpo ministerial no me va a recibir. No me van a aceptar. ¿Cómo me voy a parar? No te preocupes. Yo hoy, tú le vas a dar honra a mi siervo. Y el día domingo tú te vas a levantar.
Ese día yo te voy a empezar a engrandecer en el corazón de cada uno de ellos, para que te reciban, y aún el cuerpo ministerial como un solo hombre. Y hoy lo estoy viendo, y hoy lo estoy confirmando. Y hoy tú también puedes decir con tranquilidad: Señor, gracias te damos por permitirnos aceptar tu voluntad. Pero luego viene lo siguiente: vienen los gigantes, vienen los pueblos poderosos, vienen los pueblos que van a hacer guerra contra el ejército de Israel. Y hoy he decidido, muy pronto, hermanos, ya, en el próximo mes de mayo, reunirme con la juventud de la iglesia de la República Mexicana, por internet, con la iglesia, con la juventud de la Iglesia Universal, para animarlos, para invitarlos, para alistarlos a una batalla que se va a venir, porque no solamente es atravesar este río que es este mundo, hermanos, que nuestro peregrinar durante él conlleva un riesgo de que esta corriente nos lleve. Pero si tú has confiado en el Señor, ese río se va a detener y vamos a caminar como si camináramos en seco, porque Dios quiere que nos enfrentemos también a estos enemigos, poderosos, muy poderosos, grandes, muy grandes. Oiga, hermano, pero está diciendo que va a mandar a Uruguay, si nos acaba de dar testimonio que apenas se acercaron 8 almas de los que habían sido bautizados. Pues qué poquitos somos para toda una nación. Si nos acaba de decir que son apenas unas cuantas docenas los hermanos que están allá en Paraguay, qué poquitos somos. No te preocupes, hermano. A Dios le da lo mismo, da la victoria con muchos que con pocos. Yo ahorita te vengo a decir: creed en sus enviados, creed en sus apóstoles, creed en el que Dios ha elegido. Y veréis grandes maravillas, veréis grandes cosas, porque Dios así ya lo ha prometido. Yo pregunto entonces a la iglesia de Oaxaca: ¿y ustedes han creído a la voz del siervo de Dios? ¿Creyeron a la voz del siervo de Dios, Samuel Joaquín? Pero mi pregunta es: ¿creen ahora a la voz de la palabra de su siervo, del siervo de Dios, Nazón Joaquín? Como a Josué, Dios me ha dicho que guía a este pueblo más allá del Jordán. Sí, hermano, porque en su palabra me dijo: tú estarás al frente de este pueblo. Y ante ese mensaje que su hermano ya ha declarado a la Iglesia Universal, existe una responsabilidad de parte de la iglesia. Repito, yo creía la voz de Dios. Y si vosotros habéis creído en su hermano Nazón, debe existir una responsabilidad, un compromiso, una obligación de parte de la iglesia ante la voz de Dios. O necesitamos un monumento conmemorativo para recordar las palabras que te estoy diciendo, hermanos. Necesitaremos hacer un monumento que nos recuerde que vamos a pasar, hermanos, un río espiritual que lleva un peligro. No, hermanos. La iglesia responsable es aquella que, habiendo escuchado la voz del enviado de Dios, de que el arca de Jehová va por delante a cruzar el río Jordán, no se queda sentada, sino que marcha tras el siervo de Dios, siguiendo su ejemplo. Cree en la voz de los enviados de Dios y obedece, aunque ello implique serias dificultades, aunque tenga que enfrentar peligros y aunque conlleve aún sacrificios. No solo se recrea en haber sido cubierta en el manto de la elección, sino que se levanta y proclama y anuncia y predica, hermanos, esa elección. Hoy, desde esta ciudad de Oaxaca, vuelvo a anunciar lo que el Señor me ha puesto en el corazón, que en breve deseo, hermanos, enviar jóvenes y señoritas por aquellas naciones en donde todavía no florece la palabra del Evangelio.
Así como también deseó fortalecer aquellos países en donde la membresía todavía es poca. Y ante esa palabra que su hermano proclama, a la iglesia le corresponde no solamente escuchar, sino ser partícipe también de esa palabra. Hermanos de Oaxaca, el Señor me permite compartir con vosotros esta enorme responsabilidad. No porque el Señor necesite de mucho, vuelvo a repetirte, no, para manifestar su poder y su gloria, no, hermanos, sino porque quiere hacernos partícipes. ¿Quiere qué cosa? Quiere hacernos partícipes de sus triunfos y victorias. ¿Ocupó Dios de Israel para derrumbar las murallas de Jericó? No ocupó, hermanos. Pero al hacerlos dar vueltas a aquella ciudad, ¿los hace qué? Los hace partícipes. ¿Ocupó Dios, hermanos, de sacar a Israel de la esclavitud? No. Pero Dios quiso hacerlos, ¿qué cosa? Partícipes, para también darles a ellos esa gloria ante todos los pueblos. Ojalá pudiera tener esa confianza que tuvo Jefté, quien, a ver que la batalla contra los amonitas era difícil, prometió al Señor que el primero que saliera a recibirle de los de su casa, ese sería ofrecido en holocausto al Señor. Qué dolor, hermanos, habrá experimentado aquel hombre cuando se dio cuenta que la que salió a recibirle fue su propia hija. Pero más digno de alabanza fue la actitud de aquella joven que ante el dolor, la palabra y la promesa de su padre, solo dijo: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo has prometido. ¿Puedo yo decir lo mismo de vosotros, hermanos de Oaxaca? ¿Puedo decir con libertad? He ido con Dios y los he ofrecido ante el Señor para salir a los campos de batalla. He tomado a vuestros hijos, he tomado a vuestras hijas, los he tomado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Puedo tomar a tus hijos, puedo tomar a tus hijas para enviarlos a predicar al mundo entero. Dios nos permita ser una iglesia responsable ante la voz de Dios en su enviado. ¿Has creído en el enviado de Dios? Entonces yo te digo que serás muy prosperado. Pero la prosperidad no va a caer así nada más porque sí. La prosperidad la iremos conquistando en nuestro trabajo y con nuestro trabajo. Juventud, señoritas de la iglesia, yo los invito, hagamos promesa a Dios. Yo sé que tu padre, tu madre sentirá el dolor y dirá: ay, Señor, me lo vas a arrancar. Pero te los va a arrancar para glorificarlos. Te los va a arrancar para engrandecerlos. Y cuando tú oigas y tú los veas que van de triunfo en triunfo, qué alegría dirás en decir: allí va mi hijo, allí va mi hija, cumpliendo la promesa que Dios le dio a su siervo Nazón, que si hoy veía grande este pueblo, Él lo engrandecería aún mucho más. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Aceptas, iglesia de Oaxaca? Hermanos de la Iglesia Universal, ¿aceptas entonces mi invitación? Que Dios nos ayude a cumplirlo y así que mi presencia no únicamente traiga una alegría espiritual. ¡Ay, vino el varón de Dios! ¡Qué alegría! Ya le conocimos físicamente, nos abrazamos espiritualmente, lloramos de alegría y le dimos la gloria a Dios por este hermoso encuentro. Pero nos dejó un compromiso, nos dejó una responsabilidad. Ahora mi obligación y mi deber va a ser trabajar en mi hijo, en mi hija, para que algún día es la segunda promesa que Dios le hiciese a su siervo, también la sigamos viendo que se va cumpliendo y ser parte yo. ¿Sí, hermanos? Dice la alabanza: y que queden nuestros nombres en la historia. Juventud, juventud, bendita seas.
Que Dios nos ayude a cumplir así esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres que le debemos otra alabanza a nuestro Dios? Es bonito, hermanos, que en esta alegría siempre reconozcamos por quién estamos en este lugar. ¿A quién le debemos estas bendiciones? Y es que no nada más es alegrarnos en la presencia del siervo de Dios. No, es también saber que la iglesia es como un ejército espiritual, que tiene que levantarse, que tiene que pelear, que tiene que enfrentarse a los enemigos. No somos una iglesia, hermanos, sedenta. No somos una iglesia, hermanos, calmada. No somos una iglesia que nada más venimos a calentar las bancas. No, somos una iglesia con una responsabilidad de anunciar las grandezas de las cuales Dios nos ha hecho partícipes. De aquello que recibimos por gracia, también, ¿qué cosa? También lo demos de gracia. Y que nosotros, el Señor, siga conquistando a las almas. Y algún día, hermanos de Oaxaca, no muy lejano, porque no espero que pase mucho tiempo en que yo vuelva a vosotros. Yo deseo regresar. Pero yo deseo regresar, hermanos, y no verte otra vez a ti, no. Yo quiero regresar y ver esta iglesia multiplicada. Y yo te digo, no tengas temor. Ay, hermano, es que es tan difícil la obra. Si usted supiera, salimos y tocamos y la gente nos dice que no y no quiero ir. Pues ahora, semejante el Señor les decía a sus discípulos, yo te lo digo, vuelve a arrojar tus redes. Ya sé que me vas a decir, ya lo hemos hecho, pero yo te lo digo ahora, hoy, hermanos. Yo te lo digo hoy otra vez. Llega a aquellas puertas, llega a aquellos hogares y diles, traemos el evangelio de Cristo. El que Cristo le ha revelado a su apóstol Nazón Joaquín. Permítanos compartirle, avienta la red y vas a ver que esa red se va a llenar, que esa red no va a caber las almas, porque Dios va a cumplir. Yo, su hermano Nazón, creo que Dios va a cumplir. ¿Y tú crees que Dios va a cumplir? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló aquel día 8 de diciembre del año 2015 y Él va a cumplir. ¿Quieres que entonemos entonces una alabanza? Iglesia Santa, dice la estrofa 270, mansión de luz y vida. Tienes de Cristo abundante bendición. Tú eres la gloria de todos los cristianos que solo a Dios amamos de todo corazón. Cristo, yo le diré al Señor, Señor, bendice con tus promesas nuestra reunión. Que cada una de estas almas que hoy vinieron a verme y a confirmar esta lección que tú has hecho en sus corazones, salgan comprometidas a dar testimonio que en la tierra hay un varón de Dios. Que en la tierra, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, sigue adelante. De triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Entonemos nuestra alabanza para la gloria de nuestro Dios. Hermano, se quiere despedir de ustedes, hermanos de Oaxaca, pero sabiendo que realmente vais a poner por obra las palabras que hoy os he dejado. De verdad, hermanos de iglesia de Oaxaca, así como ha recibido la elección que Dios ha hecho en mi persona, le prometemos al Señor, levantando nuestras manos, y le diremos al Señor, Señor, arrojaremos nuestras redes. A lo mejor las teníamos guardadas, cansados ya de arrojarlas y que fuera muy poca la pesca. Pero Señor, hoy voy a creer en la palabra de tu siervo, porque hoy tú obrarás en él grandes maravillas y cumplirás lo que le has prometido. Y nuestros ojos verán esas promesas. Arrojaré mi red para comprobar que tú fueres el Dios vivo, que le hiciste
esas promesas verdaderas a tu siervo. Si así lo haces, yo regresaré a ti muy pronto, iglesia de Oaxaca. Y este lugar no dará cabida a la iglesia que ha de prosperar en estos lugares. Pero no importa, porque no importa el lugar. Lo que importa es que cumplamos con el compromiso que hoy Dios ha traído por medio de mis palabras a cada uno de vosotros. Si así lo haces, iglesia de Oaxaca, hermanos de este bello estado, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que cubra Dios todas las carencias que hay en tu hogar, para que lo dediques tu tiempo al servicio de Dios y a dar testimonio. Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que ha sido en su Hijo amado Jesucristo quede en vuestros corazones. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.